Hola, muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a los alumnos que ya están conectados el día de hoy, martes 26 de julio del 2022. El día de hoy vamos a ver el último tema de aprendizaje, el último capítulo de aprendizaje para lo que viene siendo el curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a terminar nuestro curso con el capítulo número 5 que habla de las cuentas en moneda extranjera. Vamos a mencionar lo que viene siendo cuál es el tratamiento de estas cuentas en moneda extranjera, por qué tenemos que llevar a cabo el registro de dicha manera y sobre todo cómo nos impacta la información que tengamos en operaciones con cuentas distintas a la moneda en curso legal del país, que en el caso de México es el peso. Antes de iniciar con la clase, como les comentaba ahorita, hoy es nuestro último sesión de aprendizaje. La próxima semana ya tendríamos nuestra última sesión síncrona, el próximo martes 2 de agosto a la misma hora, a las 7:30 de la noche, donde vamos a hacer un repaso general previo al examen final. El examen final está programado en la segunda semana del mes de agosto, es decir, del 8 al 14 de agosto. Y posteriormente vamos a tener lo que viene siendo el examen extraordinario, que es para todos aquellos alumnos, como ya lo mencionamos en sesiones pasadas, que no hayan acreditado la materia en la primera oportunidad. Eh, También aprovecho para comentarles, por un tema personal de un servidor, ahorita todavía quedan pendientes unas tareas de evaluar. Ya se están evaluando los foros que están pendientes del foro de esta semana y a más tardar mañana ya deben de estar evaluadas todas sus tareas para que ya vayan viendo más o menos cuál es su calificación y ahora sí ya en base al examen final que se presente ya se den una idea de cuál va a ser su calificación final. ¿Ok? Eh, ¿Tienen algún comentario de lo que comentaba respecto al tema de las tareas o de la sesión que vamos a tener la próxima semana? Si no, para iniciar con la clase. ¿No? Bueno. Ok, voy a permitir presentarles una diapositiva con la que nos vamos a apoyar para ir mencionando el capítulo del día de hoy. También aprovecho para comentarles, la próxima semana por ahí ya reiterando que será nuestra última intervención de manera directa en cuanto a la sesión síncrona eh, directamente con ustedes. Les voy a pedir también de manera muy puntual que la próxima semana traigan algún comentario, independientemente de los temas, del repaso general que vamos a ver en la clase entrante. Sí que traigan sus comentarios de retroalimentación respecto al curso, qué mejorarían, qué comentarios positivos, qué áreas de oportunidad tienen, tanto para un servidor como para la Universidad Ciudadana, y al final pedirles su retroalimentación a través de la página de la universidad donde pueden hacer la evaluación de un servidor respecto a cómo les pareció la forma en la que se impartió el curso. ¿Ok? Eso sí se los voy a encargar bastante para la próxima semana. Sus comentarios, sus opiniones de manera constructiva siempre son recibidos, de manera que podamos mejorar los temas y los cursos que vayamos viendo de manera gradual conforme vayan avanzando dentro de la Universidad Ciudadana. Probablemente un servidor, el próximo tetra, si, no sé si me vaya a tocar con alguno de ustedes seguir dándoles alguna materia en especial, alguna materia administrativa, como yo les comenté al principio del curso. Mi especialidad es que soy licenciado en Contaduría Pública con maestría en Finanzas, aparte tengo una maestría en área de finanzas, y pues sí, no sé si me vaya a tocar, sin embargo ya lo veríamos la próxima semana, pero sí les encargo mucho sus comentarios de retroalimentación. ¿Ok? Si se ve la presentación, nada más confirme por favor para ya iniciar con la clase. Sí, Virginia, dígame. Profesor, lo que nos comentó ahorita de la evaluación, ¿ya podemos hacerlas a partir de esta semana o nos tenemos que esperar a después de presentar el examen final? No, lo pueden hacer esta semana. Yo más que nada siempre lo hago al final porque ya lo hago como una manera de despedida con todos los alumnos. Sin embargo, si alguno de ustedes ya lo puede realizando, ahí está abierta la opción en la plataforma para que por favor también ustedes lo consideren dentro de sus, pues como una actividad que no es obligatoria, pero en lo personal yo sí la tomo como una medida de mejora. Yo nunca estoy cerrado
que sea lo que se tenga que mejorar con toda confianza lo podemos hacer. Nada más sí les pido que las retroalimentaciones sean de manera constructiva, es decir, que sean con el afán de mejorar. Si hay áreas de oportunidad se mencionan de manera respetuosa y con gusto atacamos esas áreas de oportunidad de manera que se vaya enriqueciendo los temas, sobre todo los temas y la cátedra que nosotros como maestros les tenemos que impartir a ustedes dentro de la universidad, ¿ok? Eso sí, nomás, pero si no, no hay ningún problema si lo quieren realizar desde ahorita. Ok, muchas gracias. Ok, déjenme ver porque está un poquito lenta la plataforma. Déjenme nada más ver si ya les puse ahí compartir la presentación. Nada más déjenme un segundito. Permítanme tantito. Ahí nada más por favor confírmenme cuando ya la puedan ver. Ok, gracias Axel, qué amable. Vamos a dar inicio a al capítulo del día de hoy. Como comentamos, será nuestro último capítulo de aprendizaje. El día de hoy vamos a ver lo que vienen siendo las cuentas en moneda extranjera. Eh, ¿Cuál es el objetivo de este capítulo o de este tema? Es comprender el tratamiento contable de las operaciones en monedas extranjeras. Este tema va muy relacionado sobre todo con aquellas empresas, o más bien dicho, va relacionado con aquellas empresas que tienen operaciones con una moneda distinta a la que manejamos o a la del curso legal en la economía del país en el que estamos, que son los Estados Unidos mexicanos. La mayoría de estas operaciones, y no quiero decir que sea exclusivo de ellas, pero sí va muy enfocada para empresas grandes, medianas, grandes e inclusive ya transnacionales, corporativos de gran magnitud, mundiales, porque por las mismas características de sus operaciones en diferentes países, aunque hoy nos vamos a abocar específicamente a mencionar el dólar. ¿Por qué el dólar? Porque el dólar estadounidense, como ustedes saben, nuestro principal socio comercial pues son aquí nuestros vecinos del norte en Estados Unidos, y tenemos mucha de lo que viene siendo la balanza comercial de nuestro país, es decir, de todas nuestras operaciones, tanto de exportación como de importación, son con Estados Unidos por el tema del tratado que tenemos con ellos, que aunque ha sido renegociado, a final de cuentas seguimos teniendo con ellos mucha relación comercial. También aquí como cultura general, y aunque no es un tema de economía, es importante que ustedes conozcan lo que es una balanza comercial. Una balanza comercial no es otra cosa más que tenemos la diferencia entre el total de nuestras exportaciones en un periodo, en un año, y menos nuestras importaciones. Si nuestras exportaciones son mayores que nuestras importaciones, nuestra balanza comercial como país, midiéndola desde el punto de vista económico, significa que vamos a tener un superávit económico, y si nuestras importaciones son mayores que nuestras exportaciones, vamos a tener un déficit económico. ¿Cómo se ve reflejado esto? En temas de empleos, en temas de Producto Interno Bruto, en temas de tasas de interés, que reitero, aunque no es un tema de esta clase, es importante que ustedes también tengan un poquito de contexto cuando ya vean los temas de economía con los demás maestros, también para que ahí lo tengan en referencia. ¿Ok? Continuamos. Permítanme. Dice, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice que los comerciantes, industriales, agricultores, etcétera, por lo regular o esporádicamente necesitan mercancías, materia prima, maquinaria, herramienta e implementos que por varios motivos no siempre les es posible adquirir en el mismo país donde radican o de origen, sino en mercados en el extranjero. Aquí estamos poniendo el ejemplo de una importación. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a poner un ejemplo muy puntual. Ahorita en la empresa en la que yo presto mis servicios, estamos exportando una maquinaria directamente que viene de Brasil, y estamos exportando una maquinaria que viene directamente de España. No quisiera ser muy puntual respecto para qué son cada maquinaria. Sin embargo, ahí está otro ejemplo de que como nosotros no podemos adquirir esa maquinaria en México, tenemos que recurrir a la importación. Y obviamente nosotros tenemos que hacer el pago o hacer el desembolso de la contraprestación, o de la enajenación de bienes, eh,
en la moneda de curso legal del país del que nosotros estamos importando la maquinaria. Estoy poniendo el ejemplo de una maquinaria, pero también podemos traer, ¿cómo se llama? Materia prima. También donde yo trabajo traemos materia prima de determinada. Cuando determinamos los costos de producción de un producto, tenemos que considerar la materia prima, la mano de obra, los insumos, los indirectos. Esa materia prima la traemos inclusive, por ejemplo, de Brasil, la podemos traer de Argentina, y esa materia prima, pues obviamente la tenemos, reitero, que pagar en esa moneda. ¿Qué significa esto? Que no nada más maquinaria, pueden ser mercancías para revender, que ya lo vimos, cómo registramos esas mercancías en las cuentas de proveedores, materia prima para producir o para llevar a cabo un proceso de transformación y obtener un producto terminado, maquinaria, herramientales, etcétera, bienes tangibles que podemos traer del extranjero con una moneda, o que tengamos que pagar esos bienes una moneda distinta al país de origen o a la moneda en curso legal del país, que en este caso, reitero, es el peso mexicano. ¿Qué son las importaciones? Las importaciones se le conoce con este nombre en el mercado internacional las compras efectuadas en países del extranjero. Y obviamente la referencia de estas importaciones dependen de cada país. Si España trae un producto de México, pues obviamente para España es una importación y para México es una exportación. Si nosotros traemos un producto de China, para nosotros es una importación y para China es una exportación. Volviendo al tema de lo de la balanza comercial, todo lo que se exporta es mercancía que sale de nuestro país o del país de origen a un mercado extranjero, y todo lo que ingresa al país o a un país distinto al de nosotros, con el afán, como en el caso de nosotros, de hacerse de alguna maquinaria o materia prima, es considerada una importación. Existe un sinfín de regulaciones para lo que viene siendo el ingreso de manera legal en el país. Vamos a hablar específicamente de México. Tenemos el tema de la Dirección General de Aduanas, que son reguladas por el sistema de administración tributaria que tenemos en la frontera norte, en la frontera sur, en los aeropuertos y en la parte de marítima, donde ingresan esas mercancías. Y para no meternos, reitero, a temas tampoco de comercio exterior, hay diferentes impuestos que se tienen que pagar por la importación: aranceles, impuestos generales de importación, etcétera, 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 que ya ese es un tema un poquito más extenso, que va muy apegado a la parte contable, a la parte administrativa, pero que también tienen que tener ustedes contexto que cuando hacen una importación tenemos que considerar todo lo que viene siendo los fletes, los impuestos, los aranceles, etcétera. Y que obviamente, como lo vimos en clases pasadas, a excepción del impuesto al valor agregado, todo lo que corresponde a esos gastos inherentes de traer la mercancía desde el país de origen hasta nuestro almacén forma parte del valor de la mercancía que registramos en las cuentas de activos circulantes, específicamente en la cuenta de mercancías en general, cuando ya ingresa a nuestro almacén, porque también vimos un tema donde hablábamos de las mercancías en tránsito, que es cuando nos traemos la mercancía y la registramos ahí y no la tenemos o no hacemos la reclasificación como tal hasta que llega a nuestro almacén de manera física. Las importaciones que hacen los comerciantes se pueden pagar al riguroso contado. Aquí es el objeto de estudio de este capítulo. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente nosotros, y por deber ser, la mayoría de la economía, inclusive vimos el tema de documentos descontados y endosados, donde hablábamos, hacíamos referencia que aunque es un tema muy específico, lo de documentos descontados, descontados o endosados, o endosados, ahí hacemos referencia a la importancia que tiene el crédito en la parte comercial. Imagínense ustedes que no existieran las condiciones comerciales de crédito. Probablemente muchas de las operaciones que se llevan a cabo en la economía no se pudieran realizar. O imagínense que nosotros vamos a poner a nivel económico familiar, que nosotros no tuviéramos una tarjeta de crédito para poder llevar a cabo, por alguna manera decirlo, si lo vemos de un punto de vista financiero, y aunque sea redundante, financiarnos o apalancarnos. Y ya estamos llegando a la quincena y no completamos, bueno, hay que meter la tarjeta de crédito, pero ya sabes que es corta tal día, pero al día tal tú tienes que pagar. Eso mismo sucede en la parte comercial y a nivel económico y a nivel mundial. Cuando nosotros tenemos un trato comercial con un proveedor o con un cliente, y aquí hago nuevamente, ustedes tienen que tener bien sustentado
si van para una carrera administrativa, si van para una carrera informática, si van para una carrera de mercadotecnia, que los dos principales ejes que mueven la operación de las compañías es algo que se le conoce como socios comerciales, y esto lo remarco mucho porque es bien importante, ya no digo interesante, es bien importante que ustedes lo conozcan. Imagínense que ustedes tienen un negocio y ustedes se dedican a X actividad, llámese compra y venta, o inclusive de servicios, pero vamos a la parte comercial. Si no tienen proveedores que les suministre, llámese la mercancía para vender, o si no tienen proveedores que les suministre la materia prima para producir un producto terminado, un artículo final a través de un proceso de transformación, si no tienen proveedores o acreedores, que en este caso sería acreedores, para traer la maquinaria que ustedes necesitan para poder llevar a cabo su proceso productivo, y si no tuvieran tampoco acreedores que les suministran los herramientales que necesitan para, o las refacciones para darle mantenimiento a dicha maquinaria, pues obviamente no tendrían, y si lo vemos ya desde el punto de vista ahora sí netamente comercial, pues si no tienen mercancía, no van a tener que vender. Entonces, ¿cuál es el otro socio bien importante que ustedes tienen que tener? Sus clientes. Los socios de negocios en el ámbito empresarial son súper importantes para el crecimiento, para la sustentabilidad, el crecimiento y el mantenimiento sobre todo de las empresas, porque es la manera en la que fluye la economía a nivel microeconómico. Ahorita no nos vamos a poner a explicar ni curvas de demanda, ni elasticidad de la demanda, ni de la oferta, pero sí es bien importante que tengan ese tema bien en la mente. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pagamos una mercancía a crédito, no tenemos ningún problema porque generalmente nosotros conocemos el valor de lo que vamos a pagar. ¿Cuándo empiezan los problemas? Y ahorita no tanto los problemas, sino la complejidad de llevar a cabo operaciones con moneda extranjera. Por eso hace referencia previamente aquí a que las importaciones, es decir, hablando exclusivamente de las compras que hagamos, se pueden pagar de riguroso contado o de riguroso crédito o de crédito. Ojo, aquí por el tema netamente comercial. También es importante mencionar algo, aunque ahorita nos vamos a abocar mucho a la parte de cuentas por pagar, es decir, de todo lo que le tengamos que pagar a nuestros proveedores. Las operaciones también de compra se registran en dólares, en yenes, en la moneda que sea necesario registrar. Más bien dicho, se registra en la moneda de México, pero se tiene que hacer una conversión, ahorita lo vamos a explicar. Pero también hay otras operaciones como las ventas. Cuando nosotros hacemos ventas, también podemos hacer ventas en moneda distinta a la de México. Muchas veces, si nosotros compramos en dólares la mercancía y la vendemos en dólares, pues también tenemos que hacer operaciones en dólares. Entonces, reitero, aunque aquí lo vamos a mencionar muy abocado al tema de las compras y proveedores, también hay otras operaciones que tenemos que o que se pueden registrar cuando son en una moneda distinta y que nos impactan directamente en la información financiera a través de las fluctuaciones cambiarias. Ahorita lo vamos a mencionar también de manera muy global para que quede claro el concepto. Importaciones al contado riguroso. Las importaciones al contado riguroso no presentan contablemente ningún problema especial ni ninguna controversia, pues basta con adquirir la cantidad de divisa necesaria en esa moneda extranjera, pagar su equivalente en moneda nacional y remitir la primera al proveedor, con lo cual queda concluida la operación. Ahí pongo el ejemplo. Vamos a suponer que nosotros ahorita le decimos a nuestro proveedor en Chicago, necesito, no sé, 10,000 componentes para realizar el mantenimiento o para producir 10,000 mini split. Vamos a poner un ejemplo de mini split. Cada chip vale $1. ¿Qué significa? Que nosotros le tenemos que pagar, suponiendo que fuera plano, ya sin impuestos, ese es un ejemplo nada más, le tenemos que pagar $10,000 a ese proveedor para cubrir esa contraprestación. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas y también como cultura general, en México las personas físicas no podemos aperturar, o el último conocimiento que yo tengo, no podemos aperturar cuentas en dólares por temas de lavado de dinero, más sin embargo las empresas sí. Las empresas sí pueden aperturar cuentas en dólares por las mismas operaciones comerciales que tienen. Si nosotros tenemos en nuestras cuentas en México, por ejemplo en cualquier banco comercial, Banorte, BBVA, al que ustedes gusten,
y tenemos dólares, pues simplemente hacemos un SPAY o un pago referenciado internacional donde le mandemos al proveedor los $10,000 y asunto arreglado. Si no llegamos a tener esos dólares, tenemos que hacer una operación de la siguiente manera: acudir ante una institución autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para comprar esos dólares, llámese banco. Un segundito, por favor, ¿sí? Permítanme tantito. Una disculpa, es que se me estaba descargando la batería, ya la conecté, la computadora. Entonces, ahí tenemos que asistir con una institución que esté autorizada para poder llevar a cabo la compraventa de los dólares. Obviamente, también aquí es bien importante mencionar que hay una diferencia muy grande entre la forma en la que registramos nosotros nuestras operaciones, reitero, en el ejemplo de los dólares. Si vamos y le decimos a Banorte, ¿sabes qué? Cómprame, necesito comprarte tantos dólares. Nosotros los adquirimos, los tenemos en nuestra cuenta y le pagamos. Pero cuando nosotros registramos esa operación, obviamente tenemos que hacer una evaluación de dos cosas: el tipo de cambio que nos ofrecen comercialmente las casas de cambio, los bancos, etcétera, es muy diferente al tipo de cambio que se emite en el diario oficial de la Federación, y es el tipo de cambio con el que nosotros debemos de llevar a cabo nuestras operaciones financieras, o el registro de nuestras operaciones financieras. Entonces, poniendo aquí el ejemplo, aquí no hay tanto tema, compramos dólares, lo confrontamos de cómo nos lo vendieron y a cómo está evaluado en el tipo de cambio. Un ejemplo: si el tipo de cambio publicado hoy por el Banco de México en el diario oficial de la Federación nos dice que por cada 20 pesos, para poder adquirir un dólar y llevar a cabo el registro de operaciones financieras en moneda extranjera con el dólar, tenemos que pagar 20 pesos por cada dólar. Nosotros vamos al banco y el banco nos dice, nada más que sabes que yo no te lo voy a vender los dólares a 20 pesos, te los voy a vender a 20.50. Entonces, cuando nosotros hagamos la adquisición de esos dólares, esa diferencia de los 50 centavos por los $10,000 nos va a representar una pérdida cambiaria. ¿Por qué? Porque lo estamos comprando arriba del valor de lo que está publicado en el diario oficial de la Federación. Caso contrario, que eso es bien raro que suceda, si el tipo de cambio está a 20 y lo compramos a 19.50, vamos a obtener una ganancia cambiaria. Cuando vimos el estado de resultados en el curso de contabilidad 1, dentro del estado de resultados había un concepto que se llamaba gastos financieros, y también había en la parte baja del estado de resultados algo que se llamaba otros productos y otros gastos. En otros productos va la ganancia cambiaria, en otros gastos va la pérdida cambiaria. Hasta ahí no debe de haber tanto problema porque registramos esa operación, adquirimos los $10,000 y en ese momento nosotros le pagamos a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro proveedor esos $10,000. Entonces, supongamos que los compramos o que ya los tengamos, ahí no tenemos tema respecto a la variación que pudiéramos tener para después pagar esos dólares. ¿Dónde se presenta el problema? En las importaciones a crédito, en las cuentas por pagar, en las operaciones comerciales que no se pagan al riguroso contado. ¿Cuándo se presenta? ¿Por qué se presenta este problema? Se presenta debido a que la fecha entre la recepción de las mercancías y la fecha en la que se paga el importe de dichas mercancías, de dichas facturas, el tipo de cambio de moneda pudo haber variado o es prácticamente un hecho que va a cambiar. Aquí les pongo un ejemplo también muy sencillo. Vamos a suponer, lo voy a poner aquí en un Excel más práctico para ejemplificarlo. Vamos a suponer que nosotros tengamos nuevamente el tema de los 10,000 dólares o de mercancía. Cuando nosotros registremos, déjenme nada más para ejemplificarlo así muy rapidito. Si nosotros le compramos esos 10,000 componentes a nuestro proveedor el día de hoy, y el tipo de cambio, que es lo que les decía ahorita, que aunque si ya tenemos esos dólares y lo pagamos no hay tanto problema, las fluctuaciones son
más relevantes cuando vamos a hacer en un futuro el pago de dicha mercancía. Nada más déjenme que reinicie un poquito aquí el Excel para también ejemplificarlo de manera correcta. Aquí está, miren, vamos a suponer que ahorita nosotros tengamos que adquirir, no sé, eh, 100, 100 componentes a $1 cada, 10,000 componentes, un ejemplo muy sencillo, 10,000 componentes a $2 cada uno. ¿Qué significa? Que si multiplicamos esos 10,000 componentes por 2,000, por $2 cada uno, nuestro proveedor nos va a remitir $20,000 en mercancía. Pero como el día de hoy nos mandan a nosotros el valor de esa factura, nosotros tenemos que registrar en nuestra contabilidad el valor de esos $20,000, pero al tipo de cambio del día de hoy. Vamos a suponer que tengamos que nuestro, no sé, el tipo de cambio sea 21 pesos. Si multiplicamos los 21 pesos que vale cada dólar por los 20,000 pesos de mercancía que le debemos al proveedor, los $20,000, perdón, le debemos 420,000 pesos a nuestro proveedor. Pero ¿qué pasa si cuando nosotros vayamos a liquidar esa factura o esa mercancía, no sé, vamos a suponer que sea 30 días? ¿Qué significa? Que nosotros la tendríamos que pagar el 26 de agosto. Si la pagamos, perdón, el 26 de agosto y el tipo de cambio aumenta por las condiciones económicas, por la guerra en Ucrania, por lo que ustedes gusten y manden, por las tasas de interés, por la volatilidad de los mercados, y ese tipo de cambio incrementa 22.50, nosotros en nuestra contabilidad dijimos, ¿sabes qué? Yo le debo 420,000 pesos, pero ¿qué pasa? Que como el tipo de cambio ya aumentó, a la fecha en la que yo le tengo que pagar ya no le debo 420,000 pesos, le debo 450,000 pesos. Esa diferencia, si la quisiéramos ver como resultante, quiere decir que vamos a tener una pérdida cambiaria de 30,000 pesos por el simple hecho de no haberle pagado en tiempo la mercancía al proveedor. Caso contrario, si el tipo de cambio disminuye a 19.50, ¿qué significa? Que ahora vamos a tener una ganancia cambiaria de 30,000, porque en lugar de deberle 420, nada más le vamos a deber 390,000 pesos. Aquí también hago un comentario bien importante. Cuando nosotros registramos la operación, al final de cada mes tenemos que hacer un ajuste cambiario, de manera que nosotros reflejemos en los estados financieros y a la fecha del cierre y tenemos operaciones en dólares, tenemos que ajustar al final de cada mes el valor de esa diferencia o esa pérdida cambiaria, de manera que al 31 de diciembre se vea reflejado lo que nosotros le debemos realmente en dólares, valorado a la fecha del cierre del periodo. ¿Ok? Entonces ahí es donde se presenta la situación más problemática. ¿Por qué? Porque ya varió el tipo de cambio. De ahí la diferencia resultante que redunde en una utilidad cuando el tipo de cambio al que registramos, con el tipo de cambio al que paguemos sea menor al tipo de cambio que registramos, o una pérdida en dado caso de que al tipo de cambio que vamos a pagar, la moneda o la operación, sea mayor a que cuando registramos la operación. Y ahí pues obviamente nos va a beneficiar en nuestro estado financiero, porque no, si es una pérdida va a disminuir nuestra utilidad neta que va en el capital contable, y si es una ganancia cambiaria va a aumentar nuestra utilidad. ¿Ok? Ahí es donde tenemos ese problema. Aquí es lo que les comento, nos dice que si al terminar el ejercicio existen compras a crédito que aún no están liquidadas, el importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional, tomando como base no el tipo de cambio al que se haya concertado la operación o el tipo de cambio de la factura en que hayamos registrado la operación contable o la operación a crédito de la compra de mercancía, sino al tipo de cambio del balance, que es al 31 de diciembre, y considerando lo que resulte como un producto o gasto financiero, que es lo que les mencionaba ahorita, que puede ser una utilidad o una pérdida cambiaria, que eso también ya lo mencionamos, que cuando es una ganancia nos beneficia y cuando es una pérdida nos perjudica. ¿Ok?
Por lo expuesto antes en estas primeras diapositivas, se puede apreciar que las compras, que reitero, no nada más las compras, sino también lo que viene siendo las... A ver, permítanme un segundito.